Y tengo también para ofrecerte apostillas, me gusta la palabra apostillas, de la visita de Guzmán de la CGT, sí. Sí. Sí, Guzmán está muy descontracturado, ¿no? Está como relajado, ¿no? Y bueno, ganó su. A ver, se siente de alguna manera un triunfador, impresionante. A ver, él está en la CGT y Redrado está en un canal de televisión. Vos decís que ganó una batalla, digamos, estoy haciendo simplemente una alusión. Es un yo ya gané. Y ¿no? de alguna manera se está haciendo. Prende la tele y lo ve a Redrado, que todo el mundo lo ponía en su sillón, lo ve a Redrado opinando en la tele. Claro. Sí, yo no sé si era Redrado la persona que. Bueno, todo el mundo lo ubicaba a Redrado. Era uno de los que se mencionaba. Te voy a decir que cuando Redrado se reunió con Cristina, ahí me parece que Guzmán se tomó en serio el riesgo de reemplazo, ¿no? Pero de esto ya pasó mucho tiempo, pasó una eternidad en términos políticos, ¿no? Hoy Redrado se lo ve más cómodo. Ayer en la CGT, primero, un ámbito con mucho peso histórico, ¿no? Nada más y nada menos que el salón principal el auditorio de la sede de Asopar de la CGT, por ahí pasó buena parte de la historia nacional, la historia política nacional. Y en ese lugar Guzmán dio dos indicios muy interesantes respecto a la negociación por la deuda. Uno, le puso fecha al primer pago. Dijo, el primer pago se va a hacer en el 2026. Primer dato. Segundo dato, que no va a haber ajuste, que el acuerdo que propone la Argentina no es un programa de ajuste, que en tal caso va a haber un ordenamiento de las cuentas, pero no un ajuste. Ahí ya empiezan las interpretaciones. ¿Qué significa ordenamiento de las cuentas? ¿Es un horizonte de equilibrio fiscal en finas hierbas? ¿Es un aumento en la recaudación por mejoramiento general de la macroeconomía? Entonces, a partir de ese mejoramiento de la recaudación, el ordenamiento de la cuenta no implicará un ajuste. ¿Será que se ajustará en tal caso el ingreso a partir de mayor presión fiscal sobre los que evaden o los sectores más favorecidos? Bueno, preguntas que ayer no se hicieron, pero que me parece que Guzmán podría responder si es que se las consultan, porque tiene un discursito armado respecto a por qué no va a haber discursito con mucho respeto, tiene una narrativa. Discursito porque es corto. Por eso no, una narrativa, perdón, sonó peyorativo. La narrativa, sí está todo. A ver, los sectores mediáticos que están a favor del ajuste, olvídate. La gran frase de Napoleón, no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. ¿No? Dale, olvídate. ¿Dónde vas a...? Es más, hasta celebran y dicen el ajuste es insuficiente. Si es lo que pidieron todos, es el sueño húmedo de ellos. Se levantan toda la mañana, no la pueden creer. Escuchame, están haciendo el ajuste y no lo votamos nosotros. Es bárbaro esto. Y después los sectores, lo que yo llamo la guerra, bueno, en realidad no lo llamo yo, me lo dijeron a mí, yo lo transmito, no lo hago propio porque es un concepto no propio, así que no me gusta latrocinear conceptos no propios. Lo que me dijeron a mí, la guerra de los Excel, ¿no? Entonces, a uno que dice, mirá, acá estamos ajustando, porque nosotros dijimos que la recaudación y el déficit iba a ser tanto, y bueno, la previsión fue muy conservadora, los números fueron mucho mejores y no se gastó. Bueno, especialmente vos lo dijiste, especialmente en el primer semestre de este año, ¿no? Bueno, llegó a tener equilibrio fiscal absoluto, o sea, déficit cero luego del primer semestre. Claro, bueno. En el marco de una pandemia, Lo cual, algunos decían, están haciendo las buenas letras para con el fondo, y eso va a tener consecuencias electorales. Hubo muchas advertencias en ese sentido. A ver, claro. el fondo dice varias cuestiones. Entre otras cosas dice, hay que crecer moderadamente, porque si se crece fuerte hay una demanda de dólares, y los dólares tienen que estar para asegurar el repago, ¿no? Acá el fondo viene con muchos condicionamientos. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, de tanto citarlo a Alfonsín, el gobierno se termina pareciendo, ¿no? En el sentido de no supo, no quiso, no sabe.
ahora casi que no le queda demasiado margen de maniobra que no arreglar con el fondo en las condiciones que el fondo le impone. Porque vamos a ser honestos, o sea, todas las cuestiones que le pidió el gobierno, las discusiones públicas, las privadas yo no las conozco porque yo no estaba en las reuniones, ¿no? Y cada uno cuenta lo que le conviene, ¿no? Claramente, o cada uno cuenta lo que considera que hay que contar. Pero le pidieron más plazo, ¿no? En vez de 10, 20 años. Primero le pidieron una quita. Sí. Primero dijeron, vamos a la quita. Y al fondo le dijo no. Después más plazo. No. Después le dijeron, resolveme el tema de la sobretasa. Y le dijeron, vamos a ver. Porque la verdad que el gran triunfo diplomático de la Argentina, que en la reunión del G20 pusieron un párrafo sobre la sobretasa, vamos a ver si el fondo cede a la cuestión de la sobretasa. ¿No? Que tampoco sería tanto, tengo entendido que el... No, en guita no. En guita 300 no es, palos por año. Sí, no es muy significativo. Por eso, no es nada, digamos, no es que la sobretasa sí, sobretasa no, marca la soberanía económica de la Argentina por los próximos 20 años. La verdad que la Argentina quedó engrampadísima. Sí, claro. Por las próximas décadas, y el negocio de la oposición es espectacular. O sea, te lo voy a plantear en términos, viste, como los politólogos ahora, altos ladris, ¿no? Pero bueno. No, por favor. Gente que ha estudiado 5 años. Sí, gente que va a la facultad para poder hablar de lo que le pasa al que tiene al lado. Bien. Por favor, señor. Digamos la verdad, mi hijo está estudiando ciencias políticas, Tonietti, por favor. Es una carrera muy rigurosa. Está bien. Carreras son las de Fórmula 1. La gente de arriba. Escúchame. Bueno, los politólogos, que hay de todo, hay muy serio, y hay personas que son... todo bien, a ver... Sí. Basta de rayar el auto a los politólogos. Basta. Cada uno se gana la vida con los recursos que tiene. Nosotros los animadores animamos. Sí, no, yo los banco, quiero decir, señores politólogos, cuando les llegue un currículum que dice Murano, que puede ser mi hijo, atiéndalo. Que todo esto corre por cuenta de Tonietti. Yo lo banco. Esto me lo hago cargo yo. Esto es una opinión personalísima de Daniel Tonietti. Después hay que salir a buscar laburo ahí, Tonietti, por favor. Después, de politólogo. Bueno, pero los politólogos tienen una nueva frase ahora, un nuevo criterio, un nuevo concepto, que es, ¿cómo es que es? Lo escuché en varios lugares. ¿Cuál? Justo me lo olvidé. Mirá vos. ¿Referido a qué? Ya me lo voy a acordar. ¿Te acordás referido a qué? A ver si te puedo ayudar. Bueno, no importa. Estímulo racional bueno, no me lo acuerdo. Bueno, no sé. ¿Ves de tanto rayarle el auto? Se me fue el coso. Bueno, pero la oposición, voy a volver a Casillero 1, la oposición no tiene, es el sueño húmedo de la oposición. Ellos endeudan al país y ganan las elecciones, y además el actual oficialismo vota un programa que, si no es un ajuste, pareciera ser que es un ajuste, y un programa que todo indicaría que va a desmejorar las condiciones materiales de la base electoral del oficialismo. Porque está claro que si es un programa que modera el crecimiento, modera el gasto social, modera la inversión pública, la inversión en obra pública, se produce inclusive hasta un ajuste en áreas muy sensibles como el área de educación, ¿no? Entonces va a ser muy difícil generar mayorías electorales con ese camino, ¿no? Con ese recorrido. Bueno, mira, no sé si te referías puntualmente a esto que estaba, pero si vos te referís a la teoría de la elección racional, que efectivamente está de moda ahora, es una teoría de las ciencias políticas que tiene origen en Weber y la sociología, un poco es esto lo que vos estás describiendo también. No sé si te referías puntualmente a esto, pero cuando dijiste racional me hiciste acordar de la teoría de la elección racional, que es una teoría que tuvo momentos en boga en la ciencia política y hoy también, que explica el comportamiento político a partir de las decisiones económicas. Básicamente es eso, ¿no? Y lo que vos estás describiendo es cómo hizo la oposición para condicionar los comportamientos políticos de la dirigencia política, de los gobiernos y de la sociedad a partir de haber dejado endeudado por décadas
a la población argentina. Es eso lo que hizo la oposición. Es el gran win-win del macrismo. Se llevó la... Lo del macrismo es espectacular. Endeudan al país, tienen toda la responsabilidad. Claro. Y ahora viene el frente de todo, paga la deuda de Macri, toda completa, además, más allá de alguna quita y demás, y además paga el costo electoral. Y en el medio, además, ¿sabes? Lo más llamativo de todo es que en el medio además ganan las elecciones. O sea, y además no... Bueno, claro, por el costo político... O sea, es... y ahora se debate si la oposición va a votar o no el acuerdo con el fondo. Yo te voy a decir una cosa. A ver, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, porque no sé. Escucho varias cuestiones. Pero lo máximo que va a hacer la oposición es sentarse a dar quórum. Y después le va a decir a todos los de frente de todos, muchachos, dejen todos los dedos pegados ustedes con el ajuste. Bueno, esa es la discusión que hay hoy dentro de los Juntos por el Cambio. Si siquiera hay que dar o no quórum. Para mí le va, quórum, mira, yo creo que quórum le van a dar quórum, y los votos del ajuste buscalo vos. Y después van a decir, si el acuerdo con el fondo fracasa, que va a fracasar, el acuerdo con el fondo va a fracasar, porque es inviable desde el punto de vista político, o sea, porque acá el tema de fondo es que además de todo eso, los argentinos tienen que vivir en la Argentina, con la política impuesta por el fondo. Que cada 3 meses van a venir, cada 3 meses o oficina permanente, te van a controlar los gastos de la tarjeta de crédito. Te van a decir, che, ¿a dónde te estás yendo de vacaciones? ¿Y por qué te vas de vacaciones acá? Y que, bueno, ya de hecho lo están haciendo. O sea, la medida del control de dólares es una medida sugerida, con finas hierbas, por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿A dónde te da vacaciones, argentino? Así que ustedes se quieren ir a Camboriú. No, papá. Camboriú no. Los dólares que vos te querés gastar en la caipirinha y en el acarayé y en el Milio Kenchi, en Praia dos Ingleses, en Camboriú, bueno, Praia dos Ingleses en Florianópolis, en Camboriú yo lo necesito para devolvérsela a los plomeros mexicanos, todo el verso ese que te hacen de que están preocupados por los plomeros norteamericano y toda esa ahora, ¿no? Porque lo que está de fondo de los países centrales, no, yo tengo que, la plata de mi contribuyente, no sabe cómo se ponen los pintores de Wisconsin si se enteran de que yo te di 2 años más. Todo mentira, ¿no? Todo mentira, ¿no? El año pasado el estímulo fiscal de Estados Unidos fue de $9 billones. Billones. No, olvídate. O sea, imagínate, lo que le debemos nosotros al fondo son chirolas. Son los que se gastan en arreglar las flores en la plaza de Los Ángeles. Es que no tiene intenciones económicas sino políticas. Por supuesto es la sujeción política a partir o a través de mecanismos económicos. Pero mira, me está operando Rulo por WhatsApp. ¿Cómo que te está operando por WhatsApp? Me está operando Rulo con WhatsApp. Y si estás escuchando Rulo, porque me estás operando por WhatsApp, te digo... Adelante. AM530, de 9 a 12, vení al aire. Está muy bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Está, buen día. ¿Cómo andamos, Rulo? Bien, bueno, escuchando atentamente las reflexiones. Sorprendido por algunas, Sorprendido por algunas. A ver, sorprendieron. Y por ejemplo, escuché al conductor decir que las restricciones cambiarias están impuestas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos pensás que no les disgusta el Fondo Monetario que no salgan dólares en turismo y que se queden para aumentar la capacidad de pago? Debe haber un fondo bueno ahora que es el que dice que hay que poner restricciones cambiarias. Yo tengo entendido que el fondo es partidario de liberar todo, hacer que la gente haga lo que quiera con los dólares y si el dólar se tiene que ir a 450 más, que se vaya. Pero como vos tenés una versión diferente, por ahí el acuerdo me sorprende con alguna cosa de esta, pero bueno, me sorprendería mucho. Yo creo que las restricciones, el llamado cepo cambiario, está puesto en sentido contrario de lo que el fondo pide, pero... Bueno, el fondo es una humilde opinión de un... Está bien, bueno, está claro que el fondo pide mercado único de cambio, pero si vos pedís mercado único de cambio, ¿el dólar a cuánto se va? Y lo que te acabo de decir. Bueno, eso es inviable. Entonces, ¿para quién? ¿Para el país o para el fondo? ¿Inviable para el país o para el fondo? Porque yo tengo diferencia de eso. Vos pensás en un fondo bueno, que todos queremos lo mismo, pero no, para mí sería inviable para el país un montón de cosas que pide el fondo. ¿Se van a aplicar? No lo sé, todavía no conozco el acuerdo.
Al fondo le preocupa si es inviable. Usted va a decir si es inviable para ustedes, porque a mí me interesa, es perfectamente viable. Pero bueno, digamos, esto es parte de la disputa histórica con respecto a la receta del fondo, y sería parte también de la discusión interna si algunos sinceraran cuál es su postura frente a este tipo de ajustes. Pero Rulo, hablando de tipo de ajuste, dijiste tipo de ajuste, dijiste la palabra ajuste. Dije la palabra ajuste, que se la adjudico a la propuesta del fondo. A la propuesta del fondo, que no es lo mismo que no es ni lo que dice ámbito ni lo que vos lees en ámbito. Entendés de lo que dice ámbito. Cuando ámbito dice el fondo pide, vos decís el gobierno está de acuerdo con acepta. Esto. Bueno, vamos a ver, te digo una cosa, como el acuerdo con el fondo, querido Rulo, tiene un nivel de opacidad, que vos, que sos uno de los periodistas más importantes de la Argentina en el tema, y con tan buena llegada al equipo económico que lidera Martín Guzmán, no está noticiado del alcance del acuerdo con el fondo. Uno hace especulaciones con lo que pide el fondo también. Vaya razón. Obviamente. Vamos a ver cómo es el acuerdo. Vamos a ver si pide una oficina permanente en la Argentina, por ejemplo. Vamos a ver si pido. Bueno, vos podés saber si piden. Yo ya sé que lo piden. Vamos a ver si se la dan, que me parece que es el punto interesante para discutir. ¿Puedo abordar eso? Perdón, Rulo. Que los acuerdos. Yo no tengo los 23 acuerdos que el otro día repasaba el profe Viñeski, pero en los últimos me tocaron en varios tener que seguirlos. La verdad que no recuerdo ninguno donde se haya hecho público qué es lo que se estaba discutiendo. El de Macri fue el récord. Sale Macri en un discurso oficial a decir: tengo una buena noticia, hicimos un acuerdo con el fondo. Es decir, ni siquiera sabíamos que se estaba gestionando. ¿Y por qué pensás que no se puede hacer público lo que se No es que no se puede hacer público, pero es la verdad que es una costumbre permanente esta de no hacerlo público, y en el caso actual yo diría que es una muy mala práctica. No, digo que es una muy mala práctica, porque lo que hace es proteger la postura del fondo, lo cual me parece gravísimo, porque Argentina, en vez de hacer valer la posición de los sectores populares que podrían apoyar al gobierno en presionarlo al fondo o a resistir al fondo, está jugando el gobierno solo. No es, la verdad que para mí es una pésima política esa. Ahora, que yo me haga el sorprendido de decir: hoy mirá, no lo muestran el acuerdo, lo hacen todo en secreto. No puedo plantear eso, porque ¿pero la por qué verdad pensás que no se muestra el acuerdo? Nunca se mostraron. ¿Y pero por qué los acuerdos del Mercosur se han mostrado? Y cuando se hizo la negociación 2014-2015 del Club de París, tampoco se mostró ese acuerdo. Porque lamentablemente es una práctica perniciosa para mi gusto, pero la han hecho todos los gobiernos en Argentina. Todos los gobiernos, por lo menos desde que yo tengo memoria, que cuando empecé a hacer periodismo allá hace ya 40 y pico de años. ¿Puedo avanzar un poquito sobre lo que sí se sabe y hacer una pregunta, amigos? Porque ayer Guzmán dio dos detalles que entiendo sí forman parte de la negociación. Uno es el pago a partir de 2026, ¿no? Sí. Fijó el primer pago en el 2026. Estamos hablando de 5 años, ¿no? Y después dijo que no va a haber ajuste, sino un ordenamiento fiscal. Pregunto, Rulo, cuando vos escuchás esta palabra, ordenamiento fiscal, ¿escuchás ajuste o escuchás, por ejemplo, un incremento de la recaudación por crecimiento macroeconómico o una modificación del esquema tributario para que paguen los que vienen juntando la empala, para decirlo en términos coloquiales? ¿Qué es lo que escuchás en esa reflexión que hace Guzmán respecto a un horizonte de ordenamiento fiscal? O de ordenamiento de las cuentas, perdón. Escucho lo que planteaba Guzmán antes de la negociación con los acreedores privados a principio. No escuchas ajuste. No es ajuste, es un ordenamiento fiscal, una preocupación por el equilibrio fiscal, con lo cual yo algunas cosas no las comparto, pero sí va más por el lado de aumentar la recaudación, ser moderado con el gasto, hacer más eficiente la administración del gasto. Bueno, en ese momento todavía no había aparecido la pandemia, ¿no? Bien, la experiencia de este año es que el ordenamiento de las cuentas se hizo con un ajuste. La experiencia de este año. Vos decís que no es una referencia. Yo digo que la experiencia de este año es que hubo una muy ineficaz gestión que hizo que inclusive algunas áreas, que fue lo que provocó una de las reacciones de Cristina, fue que hubiera subejecución de partidas en sectores donde socialmente se necesitaba una participación más activa del Estado, un Estado muy pasivo
frente a una situación social social y económica que reclamaba a gritos la participación del Estado. Pero vos no lo adjudicás eso a una decisión de ajuste, sino a una ineficacia en la gestión. Estaba asignada a Adrián la plata y no la usaba. No, está bien, pero no fue una decisión, porque una cosa que esté asignada... A ver, en términos operativos, yo lo hablé con un secretario de Estado, sí. Y con respecto al tema de obra pública, si querés te paso el nombre, Rulo, si desconfías de la persona que me lo dijo, y me dice que había retrasos. Una cosa es que te asignen contablemente un recurso y otra cosa es que te lo giren para la ejecución. No es lo mismo. Y el Ministerio de Economía tiene la posibilidad, porque es el que maneja los recursos, del giro para la ejecución. Y muchos adjudican, de hecho es una de las formas de aplicar un ajuste de un modo indirecto. Nosotros lo hemos dicho, Alberto Fernández tardó en algunos lugares 3 o 4 meses en nombrar los directores, ¿no? Directores de los ministerios, que son los que ejecutan los expedientes para llevar adelante los servicios de locación, las obras y ejecutar el presupuesto. Y es un modo indirecto de llevar adelante un ajuste. No necesariamente los ajustes son también nominales. Y a mí me lo dijo alguien muy vinculado a un sector que utiliza recursos públicos para llevar adelante obras. Me dijo, bueno, parte del retraso tiene que ver con que no necesariamente una cosa es que contablemente te digan tenés que gastar 100 pesos y otra cosa es que te pongan los 100 pesos en guita a la vista para que los gastes. Y ahí sí hay maniobras de tipo política. Y me parece que Guzmán utilizó ese recurso. O mejor dicho, el Ministerio de Economía o la Secretaría de Hacienda utilizó ese recurso. Es bastante usual en los gobiernos, no es, casi que lo utilizan, llamémoslo todo. De hecho, en determinado momento del año reasignan parte del presupuesto. Agarran, esta guita no la gastamos acá, pongámosla acá. Es casi un atributo que tiene la jefatura de gabinete. No, es de hecho un atributo que tiene la jefatura de gabinete de reasignar partidas. Con un agregado, sumo esto y te dejo, Rulo. También hubo una... el nombre, Rulo, estate atento a tu WhatsApp. ¿Cómo? Dale, sí, porque la verdad que... No, y agrego esto, se esperaban planes de contención económica en un año de pandemia que no llegaron, ¿no? Bonos para el sector de jubilados y pensionados, más allá del bono de compensación porque la fórmula... Lo tenemos... Adrián, sé que tenés más información. Sí. Termino con esto rápido para completar lo que decía recién, lo que hablábamos con Tailá del tema del procesamiento de Macri. Como bien explicaba el diputado, el procesamiento lo resuelve la Cámara de Mar del Plata, pero la sala 2 de la Cámara de Casación, que hasta fin de año está en manos de Alejandro Slócar, Carlos Maíquez y Guillermo Jacobucci, tiene que resolver una cuestión de fondo, que es el pedido de Macri para que la causa pase a Comodoro Pi. Si la Cámara de Casación toma una decisión, es una decisión revocatoria de lo que decidió Baba. Se cae el procedimiento y se puede caer buena parte de la causa, dependiendo de qué cosa se traslada a Comodoro Pi, que como sabemos es un lugar de tranquilidad, digamos, para el macrismo, ¿no? Es un santuario para el macrismo. Es un santuario, exactamente. Claramente, bueno, el santuario judío. Una vez que llega a Comodoro Pi, ahí ya está todo el dispositivo de protección intacto, ¿no? De hecho, decir que todo el dispositivo exactamente de persecución a kirchneristas de Comodoro Pi no se le sacó un tornillo. Es más, cada tanto ahí alguien va y le pone un poquito de WD. Bueno, para eso es clave el rol que va a tener el próximo año el Consejo de la Magistratura, que designa y destituye a jueces y magistrados. Atención con un fallo que está a punto de salir de la Corte Suprema, lo decía yo más tempranito. La Corte está por resolver, y esto ya es Vox Populi, viste que la Corte antes tira un globo de ensayo a ver cómo cae el tema, pero ya está en la firma, ya está firmada la resolución de la Corte, que revierte una ley del 2006 que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, y se reatribuye la conducción del Consejo de la Magistratura, sobre todo en términos administrativos y ejecutivos, o sea, le asigna a la Corte la presidencia del Consejo, algo que se revirtió en el 2006 y además se revirtió la composición, le restaba participación y poder a las corporaciones aquella reforma. Bueno, la Corte daría marcha atrás con eso.
Ojo, porque es un regalo de Navidad para la Corte, pero también es un regalito en el sentido opuesto para el gobierno, porque el gobierno, medio que ya, si hasta acá tenía la excusa de que no tenía la correlación de fuerzas para avanzar con, por ejemplo, la nueva ley de la procuración y reformar, por lo menos desde el lado de la procuración, la composición de las fiscalías, que es uno de los lugares de persecución de opositores durante el macrismo, bueno, tampoco va a poder avanzar mucho el Ejecutivo y la política en general, porque se resta participación de la representación política en el Consejo con esta decisión de la Corte. Con lo cual, todo quedaría en manos de corporaciones que están muy ligadas al macrismo. De hecho, hace poco, en la Asociación de Magistrados, acaba de ganar una lista ultramacrista. Y lo que hace la reversión de la ley del 2006 es darle más poder a este tipo de corporaciones, a los abogados, a los magistrados, con lo cual se viene una muy difícil, si es que la Corte... Dicen que hoy, para mí, yo no me juego un pleno, porque la Corte maneja políticamente sus tiempos de una manera magistral, y quizá no sea hoy, probablemente la semana que viene. Igual como ya en poquito tiempo cortan, viste que tienen el sistema este de laburar, de tomarse vacaciones largas, digamos, y cortan ahora para fines de diciembre, probablemente no falte mucho para que la resolución salga. Último dato en relación a esto, hay 3 senadores, recién hablaban de los periodistas deportivos, los compañeros ahí, Fabregat, Rulo de la Torre. Bueno, viste que cuando empieza la temporada de negociación de pases, muchos de esos pases se hacen en público, ¿no? Ustedes que son muy futboleros habrán visto cómo se negociaban pases en público. Refería a que ese tipo de comportamientos está ocurriendo ahora en el Senado y particularmente en el bloque del Frente de Todos. Hay 3 senadores que salieron a subirse el precio, en el sentido político estoy hablando, está claro, ¿no? No, en el sentido político, por favor, no sean mal pensados. Hay 3 senadores, Camagüe Espínola de Corrientes es uno de ellos, Edgardo Cuéllar de Entre Ríos, que salieron a plantear la posibilidad de crear un subbloque dentro del Frente de Todos, con la posibilidad de empezar a negociar el quórum. Si estos 3 senadores se retiran del Frente de Todos o arman un subbloque en el Frente de Todos, podrían, por ejemplo, retasear el quórum en una negociación con la oposición, y eso sería una dificultad seria para el funcionamiento del Senado. Bueno, salieron a hacer pública esta situación y, como ocurre en estos casos, ya fueron convocados por la Casa Rosada para tratar de contenerlos. Se subieron un poco el precio, veremos si efectivamente lo que le ofrecen de la Casa Rosada logra contenerlos o no, pero hoy por hoy hay lío en la oposición, eso está más ventilado, es más público, con el radicalismo amagando a romper el bloque y demás, no va a pasar nada, son escarceos previos a la sesión preparatoria del 7 de diciembre, y lo mismo ocurre, dicen, en el Frente de Todos, con estos 3 senadores que de repente se juntaron, tomaron un café y dijeron, che, si nosotros 3 amagamos con esto, ¿quién te dice? Logramos cafecito en la jefatura de gabinete, logramos cafecito en el Ministerio de Interior. Bueno, hacia allí van estos 3 senadores, a cafecitos en la Casa Rosada, a ver qué obtienen para evitar justamente que creen un subbloque y creen un problema operativo ahí en el Senado. Cosas para seguir con atención, amigos.